Mi mejor amiga y yo queríamos ir a ver la película de la Odisea en el cine, pero solo teníamos dinero para una entrada. Así que, hicimos un caballo de cartón con ruedas y me metí dentro para colarme al cine. Pero el chico que trabajaba ahí no dejó entrar al caballo. Enseguida salí para reclamarle. ¿Cómo puede trabajar en un cine y no entender las referencias de las películas? Llevaba exactamente 3 meses marcando en el calendario el día del estreno de la película de la Odisea porque las obras maestras de la literatura griega no merecen menos que mi presencia entusiasta en la primera fila. Mi mejor amiga y yo habíamos planeado este evento con semanas de anticipación como si se tratara de una verdadera peregrinación cultural sagrada. Nos vestimos para la ocasión y caminamos hacia el centro comercial conversando sobre las grandes metáforas de Homero. Sin embargo, al momento de pararnos frente a la taquilla y revisar la cartera, chocamos con la lamentable realidad de que solo nos alcanzaba el dinero para comprar un solo boleto. Mi amiga, con su habitual falta de visión artística, sugirió de inmediato que nos regresáramos a la casa a ver cualquier tontería en televisión. Me negué rotundamente a dar un solo paso atrás porque la cultura no debe estar sujeta a las limitaciones financieras de un presupuesto universitario ajustado. Para mí no se trataba de un simple capricho de fin de semana, sino de una verdadera cuestión de principio ético y moral. Le expliqué a mi amiga con absoluta claridad que existía una especie de jurisprudencia tácita en la mitología clásica que nos respaldaba legal y espiritualmente. Si nos presentábamos ante los empleados rindiendo un homenaje temático a la misma obra, el cine estaba éticamente obligado a concedernos inmunidad de taquilla. Mi planteamiento era impecable: el arte debe honrar al arte y las instituciones culturales no pueden cobrarle entrada a quien encarna la esencia misma de la obra. Como mi amiga seguía dudando por una timidez absurda, la llevé directamente a la parte trasera de un local comercial donde sabíamos que acumulaban cajas grandes de cartón. Conseguimos 3 contenedores gigantescos que estaban impecables y una cinta adhesiva de alta resistencia que yo misma compré con los últimos centavos de mi monedero. Durante 2 horas intensas estuvimos cortando y ensamblando una estructura majestuosa que representaba con increíble precisión al mítico caballo de Troya. Le adaptamos en la base unas ruedas de patineta vieja que traía en mi mochila para garantizar un desplazamiento fluido por el piso pulido del vestíbulo. Cuando la estructura estuvo terminada, me acomodé en su interior con absoluta soltura mientras mi amiga se preparaba para empujarme. Estar dentro del cartón me daba una perspectiva casi divina de la situación porque sentía que estaba ejecutando una performance artística de primer nivel. Mi amiga comenzó a empujar la estructura con un entusiasmo contagioso mientras las ruedas de la patineta resonaban sobre el mármol del centro comercial. Las miradas de la gente a nuestro alrededor eran de pura admiración ante semejante despliegue de creatividad y compromiso conceptual. Cruzamos el vestíbulo principal con una elegancia que pocos transeúntes sabrían apreciar en su verdadera dimensión. Todo marchaba según el plan perfecto que yo había diseñado minuciosamente en mi cabeza sin el menor margen de error. Llegamos triunfantes al punto de control de acceso a las salas de cine, justo donde la gente presenta sus boletos antes de entrar a la zona de dulcería. Yo podía sentir a través de las rendijas del cartón la vibración de las luces y el aroma del maíz inflado que marcaban nuestro destino. Estaba completamente convencida de que el personal de la taquilla nos aplaudiría de pie por haber llevado la experiencia cinematográfica a un nivel inmersivo tan elevado. No había forma de que alguien con un mínimo de sensibilidad ignorara el valor simbólico de nuestro vehículo. Era una entrada triunfal digna de los héroes de la Ilíada cruzando los muros de Troya. Sin embargo, la mediocridad institucional no tardó en hacer su lamentable aparición en la persona del empleado de la taquilla, un chico llamado Mario. En lugar de sonreír o dar un paso al costado para dejarnos rodar suavemente hacia la sala principal, Mario se atravesó bruscamente en nuestro camino. Puso las 2 manos abiertas sobre el frontal de mi caballo de cartón y frenó en seco el avance del vehículo. Mi amiga se detuvo asustada, pero yo inmediatamente sentí como la indignación me quemaba la sangre desde las entrañas. Era inaudito que un simple trabajador de taquilla interrumpiera una manifestación cultural de este calibre sin una justificación válida. Mario nos miró con una frialdad matemática que revelaba su absoluta falta de empatía y pensamiento crítico. Le dijo a mi amiga que esa estructura no podía ingresar a las instalaciones bajo ninguna circunstancia porque obstruía el paso del público. Escuchar semejante argumento pedestre me hizo darme cuenta de que estaba tratando con una persona sin la menor preparación intelectual. No podía permitir que la burocracia de un cine local aplastara un derecho de inmersión artística tan evidente. Así que abrí la escotilla superior del cartón de un golpe seco y me asomé para mirarlo fijamente a los ojos. Salí del interior de la caja con la cabeza en alto y me puse a reclamarle a viva voz justo enfrente de toda la fila de clientes. Le expliqué paso a paso la referencia histórica del caballo y la relación directa que guardaba con la película que íbamos a presenciar. Mario ni siquiera pestañeó ni mostró el menor rasgo de comprensión sobre los conceptos clásicos que le estaba exponiendo con paciencia. Su única respuesta fue repetir mecánicamente que sin 2 boletos pagados nadie iba a cruzar esa puerta metálica.
La estrechez de su criterio me pareció un insulto directo a la memoria de Homero y al séptimo arte en general. Levanté aún más la voz para asegurarme de que todos los presentes en la fila entendieran la injusticia sistemática que se estaba cometiendo en ese vestíbulo. Le dije claramente a Mario que era un ignorante y un analfabeto funcional incapaz de reconocer una alegoría milenaria cuando la tenía enfrente. Es verdaderamente absurdo que una persona trabaje en la industria del entretenimiento y carezca de las herramientas culturales más elementales para entender el cine que promociona. Las personas en la fila empezaron a murmurar, lo que para mí fue la prueba inequívoca de que el público respaldaba mi postura. Pese a la contundencia de mis argumentos, Mario se mantuvo atrincherado en su postura dogmática y vacía de argumentos válidos. Lejos de disculparse por su ignorancia, sacó un radio de comunicación de su cinturón y amenazó con llamar a los guardias de seguridad para sacarnos. Mi amiga me jalaba del brazo muerta de vergüenza, rogándome que dejáramos las cosas así y nos fuéramos antes de que el problema escalara. Yo no estaba dispuesta a rogarle a un empleado que claramente disfrutaba ejerciendo un poder microscópico sobre los espectadores. Preferí mantener mi dignidad intacta antes que someterme al criterio arbitrario de un taquillero sin visión. Decidí retirarme del establecimiento empujando yo misma mi estructura de cartón para no darle el gusto de verme derrotada. Mientras caminábamos hacia la salida del centro comercial, sentía una rabia profunda por la profunda falta de cultura que permea al personal de estos complejos comerciales. Era evidente que el problema no era nuestro método de entrada, sino la incapacidad del sistema para procesar ideas verdaderamente innovadoras. Mi amiga intentó calmarme en el camino, pero yo no podía dejar de pensar en lo irónico que resultaba ser censurada por celebrar la misma historia de la película. Nos fuimos a casa con las manos vacías y el cartón a cuestas, pero con la plena certidumbre de que la razón histórica estaba de mi lado. Mario creyó que había ganado una batalla administrativa, cuando en realidad solo demostró la pobreza conceptual de la empresa que lo contrata. Un establecimiento que no comprende las referencias más básicas de sus propias películas no merece el dinero de los verdaderos amantes del arte. La ignorancia de la taquilla arruinó una noche épica, pero este choque de visiones no se iba a quedar en un simple desacuerdo de vestíbulo. Comentarios de la historia principal. Usuario Anónimo 1 dice, me fascina tu teoría de la jurisprudencia mitológica. Una pregunta sincera. Cuando se estrene la versión de Titanic, ¿piensas exigir que te dejen entrar gratis flotando desnuda sobre una puerta de madera rota? ¿O solo aplica el derecho de inmersión si te disfrazas de caja de cereal con ruedas? Respuesta de la OP. Tu sarcasmo solo demuestra la misma pobreza conceptual que el empleado de la taquilla. Existe un principio pedagógico e inmersivo en el arte que la gente sin educación no logra digerir. Exigir respeto por las tradiciones homéricas es un derecho cultural, no una excusa financiera como pretendes calificarlo. Usuario Anónimo 2 dice, o sea que armaste una caja de cartón mugrosa, te metiste como mapache en basurero, y cuando no te dejaron pasar gratis saliste a gritarle a un pobre empleado que gana el salario mínimo. Esconderte en un empaque de electrodomésticos no es un pase VIP en ningún cine del planeta. Respuesta de la OP, reducir una puesta en escena clásica, un empaque, confirma exactamente el nivel de analfabetismo funcional que denuncio. La gente común está tan acostumbrada a ser consumidores pasivos que colapsan cuando ven una intervención artística auténtica. Mario tuvo la oportunidad de ser parte de un momento histórico y eligió la mediocridad. Actualización 1. Ha pasado 5 días desde la última actualización y no pensaba quedarme de brazos cruzados viendo cómo aplastaban mis derechos con total impunidad. Estudié la normativa vigente y fui directamente a la oficina de tránsito local para exigir la regularización de mi estructura. Tras discutir acaloradamente con 3 funcionarios que no entendían la urgencia conceptual, logré que me sellaran un formulario oficial. Registré el armatoste de cartón como un vehículo de tracción humana decorativo, obteniendo un respaldo documental irrefutable que me otorgaba estatus legal para circular en espacios públicos. Con la hoja sellada en la mano y la ley de mi lado, supe que era momento de regresar al cine a reclamar lo que nos correspondía. Para reforzar la legitimidad de mi despliegue, pasé por la casa de mi vecina y le pedí prestado a su perro, un mestizo mediano bastante tranquilo. Le confeccioné un casco de plástico dorado sujeto con ligas para simular la caballería pesada de la Grecia antigua y conseguí un saco lleno de paja seca en una tienda de jardinería. Preparé la escena con minuciosidad porque la autenticidad técnica es fundamental cuando se exige un acceso prioritario. Caminé de regreso al centro comercial empujando mi vehículo registrado, llevando al perro enfundado en su armadura y sosteniendo el costal de paja sobre mis hombros. Llegamos a la plaza comercial llamando la atención de todos los transeúntes, exactamente como debe ocurrir con una comitiva de honor. Nos dirigimos directamente a la rampa de acceso del cine para evitar el paso peatonal común e invocar mi derecho de tránsito vehicular. Sin embargo, antes de que pudiera rozar la puerta de cristal, apareció el guardia de seguridad del complejo, un hombre corpulento llamado Álvaro. Álvaro se plantó a mitad de la rampa con los brazos cruzados y una actitud profundamente hostil hacia nuestra comitiva.
Le mostré de inmediato el documento sellado por la oficina de tránsito para que entendiera que no estaba tratando con una aficionada. Álvaro ni siquiera se molestó en leer el sello oficial ni en revisar la categoría registral que le estaba poniendo en la cara. Sin pronunciar una sola palabra de mediación, avanzó con torpeza hacia nosotras y puso sus manos sobre la estructura de cartón. Intentó empujar el vehículo hacia la calle con una fuerza bruta desmedida que amenazaba con destrozar las ruedas de patineta. El perro de mi vecina comenzó a ladrar asustado por el movimiento repentino y el ruido metálico de las botas del guardia sobre el concreto. Me pareció un acto tan salvaje y desproporcionado que no pude contener mi reacción defensiva ante semejante atropello. Reaccioné por puro instinto de supervivencia cultural y agarré un enorme puñado de paja seca del saco que llevaba colgado. Se la arrojé directamente a la cara a Álvaro, llenándole los ojos, la boca y el uniforme de briznas amarillas para frenar su ataque. Le grité a viva voz frente a decenas de clientes que estaba cometiendo un delito grave al maltratar a la caballería histórica registrada. Toda la entrada del centro comercial se convirtió en un caos absoluto con el perro ladrando, la paja volando por el aire y la gente grabando con sus teléfonos. Álvaro retrocedió un segundo para sacudirse la paja de los ojos, pero inmediatamente su rostro se transformó en una mueca de furia descontrolada. Agarró la estructura de cartón con ambas manos y la lanzó violentamente hacia la acera, haciendo que una de las ruedas saltara por el impacto. Luego se abalanzó sobre mí, me tomó firmemente del brazo y comenzó a arrastrarme hacia la salida exterior del recinto comercial. El perro lo seguía ladrando mientras yo intentaba plantar los pies en el suelo para frenar el desalojo forzado. A medida que me arrastraba por el pasillo exterior, yo no dejaba de gritarle a los cuatro vientos que era un bárbaro sin educación sometiendo a la cultura. La gente se detenía a mirar la escena, algunos riéndose y otros completamente pasmados por la brutalidad de la fuerza pública privada. Le advertí a Álvaro que la historia lo juzgaría por haber violado los tratados de tránsito y la inmunidad de los vehículos decorativos. Él simplemente ignoró mis advertencias y me empujó fuera del perímetro del centro comercial antes de cerrar las puertas de cristal con candado. Regresé caminando a mi vecindario derrotada, arrastrando los restos de cartón y llevando al perro asustado con el casco torcido. Al llegar a su casa y devolverle la mascota a mi vecina, ella me recriminó agriamente por haber expuesto a su animal en mi locura y se lo llevó indignada tras ver los primeros vídeos que ya circulaban en redes. Recogí los pedazos de cartón del suelo con las manos temblando de rabia, prometiéndome que este abuso de poder no se quedaría sin respuesta. Álvaro pensaba que me había derrotado al sacarme a la fuerza a la calle, pero solo logró confirmar la podredumbre del establecimiento. No se puede tratar a un ciudadano respetuoso de la ley y a su vehículo registrado como si fueran basura de pasillo. La agresión física que sufrí era la prueba definitiva de que el cine le teme al pensamiento crítico y a la libre circulación de ideas. Regresé a mi departamento cargando las ruinas de mi estructura, analizando cada detalle de la agresión para planear mi siguiente paso. Álvaro había cruzado una línea peligrosa al atentar contra un vehículo documentado ante las autoridades de tránsito local. Mi amiga me llamó por teléfono para rogarme que dejara la obsesión, pero sus palabras sonaron a cobardía y conformismo. Yo sabía que la única forma de restaurar la dignidad mancillada era escalando las acciones a una escala mucho mayor. Dediqué los días siguientes a reparar la estructura y a redactar cartas de protesta que envié a la gerencia del complejo sin recibir respuesta alguna. La falta de contestación solo demostró que estaban intentando encubrir el actuar violento de Álvaro y la ignorancia supina de Mario. Si ellos pensaban que me iba a intimidar por un par de empujones en la rampa, estaban profundamente equivocados sobre mi determinación. Cuando la justicia administrativa falla, es deber del ciudadano tomar la iniciativa artística para sacudir las conciencias adormecidas. Este primer enfrentamiento en la rampa solo me demostró que el cine estaba dispuesto a recurrir a la violencia para mantener su monopolio comercial. Pero yo no soy de las que se rinden ante la primera muestra de barbarie institucional. Tenía un documento oficial sellado y la verdad de mi lado, elementos más que suficientes para preparar una ofensiva que jamás olvidarían. El vestíbulo del cine pronto se convertiría en el escenario de una lección que marcaría un antes y un después en la historia del centro comercial. Comentarios de la actualización 1. Usuario anónimo 1 dice, por favor dime que esto es broma. Disfrazaste al perro de tu vecina con un casco de plástico, cargaste un saco de paja por la calle y le tiraste zacate en la cara a un guardia de seguridad porque no te dejaron meter una caja de cartón. Tu nivel de logística para hacer el ridículo es francamente aterrador. Respuesta de la OP. El uso de la paja y la presencia de la caballería eran exigencias técnicas indispensables para mantener la autenticidad conceptual del vehículo que registré. Álvaro atacó una propiedad privada documentada y mi reacción fue una legítima defensa de la obra. Que no entiendas la precisión escénica solo demuestra tu falta de criterio. Usuario anónimo 2 dice, necesito saber urgentemente qué cara puso el funcionario de la oficina de tránsito cuando te vio llegar con una caja de cartón pegada con cinta y le pediste un sello de vehículo.
Seguramente te firmó la hoja solo para que te fueras de la ventanilla y dejaras de hacer perder el tiempo a los demás. Respuesta de la OP. En la oficina de tránsito encontré a personas con una sensibilidad artística y una comprensión institucional infinitamente superior a la del personal del cine. El funcionario revisó la solicitud con profesionalismo y validó la categoría vehicular porque la ley respalda la innovación. El problema nunca fue el trámite, sino los vándalos con uniforme del centro comercial. Hey chismesaurios, paso un momento, sí, rapidísimo, para recordarles que si quieren más chismes pueden seguir el canal de Chismesauria. Estamos subiendo 2 videos al día en donde contamos las historias con la perspectiva del hombre, con la perspectiva de aquel que enfrenta a las locas. Así que, si te gusta este tipo de contenido, muy probablemente el de la Chismesauria también te va a encantar. Nos vemos por allá, un saludo. Actualización 2. Ha pasado 3 semanas desde la última actualización. Como el cine se negaba rotundamente a reconocer mi estatus, decidí organizar una protesta conceptual masiva para sentar un precedente inolvidable. Entendí que un solo caballo no era suficiente para sacudir la apatía de la gerencia, así que me propuse recrear una gesta naval completa. Pasé días enteros recolectando cajas de cereal y embalaje industrial para construir una flota entera de barcos de guerra antiguos. Ensamblé 12 naves de cartón reforzado y las adosé firmemente a patinetas viejas que me donaron en un taller de la colonia. Mi objetivo era ejecutar la batalla de Salamina justo en el corazón del establecimiento para bloquear pacíficamente el acceso a la fila de las palomitas. Elegí el sábado a las 6 de la tarde, la hora de mayor afluencia de público de toda la semana, para garantizar la máxima visibilidad de mi intervención. Llegué al centro comercial con 2 carritos de supermercado llenos con mi flota de cartón y me posicioné en la entrada principal del vestíbulo. Sin pedir permiso a nadie, comencé a lanzar los barcos rodantes uno tras otro a lo largo del pasillo pulido de la dulcería. Las naves avanzaban a gran velocidad sobre las patinetas, ocupando todo el ancho de la vía peatonal en un despliegue táctico perfecto. La idea era generar una reflexión profunda sobre la saturación del espacio comercial mediante el arte de la navegación helénica. La maniobra ejecutiva funcionó tan bien que el pánico se apoderó de la fila en cuestión de segundos. Varios clientes distraídos que caminaban mirando sus teléfonos tropezaron torpemente contra las proas de cartón y cayeron al suelo soltando sus refrescos. Las patinetas sin control salieron disparadas en todas direcciones, estrellándose ruidosamente contra las vitrinas de cristal de la taquilla y los exhibidores de golosinas. El sonido del cartón impactando los vidrios y los gritos de la gente crearon una atmósfera de caos inmersivo sencillamente magnífica. Yo permanecía de pie en el centro del pasillo impartiendo órdenes navales a voz en cuello para dirigir la flota. Álvaro reaccionó de inmediato al escuchar el alboroto y corrió desde la entrada secundando a Mario, quien pedía refuerzos por la radio. En lugar de apreciar el valor de la metáfora naval, Álvaro comenzó a pisotear mis barcos de cartón para destruirlos antes de que siguieran rodando. Le grité que estaba cometiendo un crimen contra el patrimonio marítimo, pero el guardia simplemente sacó su radio de comunicación y solicitó la intervención urgente de la fuerza pública. A los pocos minutos aparecieron en el vestíbulo 4 agentes de la policía de tránsito y 2 patrullas de la policía municipal. Los policías ingresaron al cine con las esposas en la mano mientras la multitud nos rodeaba para tomar fotografías y grabar vídeos de la intervención. Intenté explicarle al oficial al mando la base teórica de la batalla de Salamina y cómo mi flota estaba ejerciendo un derecho de manifestación simbólica. El policía se negó rotundamente a escuchar mis argumentos históricos y me ordenó ponerme de espaldas contra la pared de la dulcería. Me colocaron las esposas metálicas ante la mirada burlona de Mario y la sonrisa complaciente de Álvaro, quien limpiaba pedazos de cartón de su calzado. Me escoltaron fuera del centro comercial sujetándome firmemente de los hombros mientras la gente abucheaba y tomaba capturas de mi arresto. Me subieron a la parte trasera de una patrulla policial como si fuera una criminal de alta peligrosidad por el simple hecho de mover cartones con ruedas. Las luces rojas y azules del vehículo iluminaban la fachada del cine mientras nos alejábamos a toda velocidad hacia la comisaría central. A pesar del dolor de las esposas en mis muñecas, me mantuve erguida en el asiento convencida del impacto de mi protesta. En la comisaría me tuvieron retenida durante más de 8 horas en una celda fría mientras redactaban los informes correspondientes. El juez de paz me citó a la mesa de control y me impuso una serie de multas administrativas altísimas por vandalismo, alteración severa del orden público y obstrucción de vías peatonales. Me mostraron una lista de los daños materiales causados a las vitrinas y los refrescos derramados de los clientes que tropezaron durante la maniobra. Los oficiales se reían mientras leían la descripción de mi flota marítima en los papeles oficiales. Pagué la fianza exigida utilizando todos mis ahorros del semestre para evitar quedar recluida durante el fin de semana completo en la prisión local. Cuando firmé la boleta de salida a las 3 de la mañana, la secretaria de la comisaría me advirtió que no podía volver a acercarme al centro comercial bajo amenaza de prisión inmediata. Sin embargo, al cruzar la puerta de la estación de policía, no sentí ni una pizca de derrota o arrepentimiento en mi corazón.
Estaba completamente convencida de que estaba librando una batalla heroica y absolutamente necesaria contra la censura comercial de las grandes corporaciones. Al llegar a mi casa de madrugada, revisé las redes sociales y vi que los vídeos de mi detención ya estaban circulando por Internet. La gente comentaba de manera superficial sin entender la profundidad teórica del bloqueo naval en la fila del maíz inflado. Para las mentes ordinarias era muy fácil tildarme de loca en lugar de cuestionar la brutalidad policial y la falta de criterio del cine. Mario y Álvaro creían que las multas me harían guardar silencio, pero solo estaban avivando la llama de mi convicción. Mi amiga vino a buscarme por la mañana completamente aterrorizada por el rumbo que habían tomado las cosas tras mi paso por la comisaría. Me rogó llorando que me detuviera y que aceptara que el cine tenía derecho a prohibirme la entrada si no pagaba un boleto. Le respondí con la frialdad que requiere el arte de vanguardia, explicándole que los grandes cambios siempre son perseguidos por las mentes mediocres. Ella no pudo asimilar mi postura y prefirió marcharse de mi departamento, dejando en claro su incapacidad para acompañarme en esta gesta. La pérdida de mis ahorros y el distanciamiento de mi amiga eran simples daños colaterales en un camino mucho más ambicioso. Unas multas de policía no iban a borrar el hecho de que paralicé el centro comercial completo con 12 barcos de cartón y un par de patinetas. La batalla de Salamina había demostrado que el cine era vulnerable ante la presión conceptual cuando se aplica con inteligencia táctica. Si las autoridades locales pretendían tratar mi arte como un delito menor, tendría que elevar el conflicto al único terreno donde la razón no se puede aplastar, la Corte Civil. Comencé esa misma tarde a redactar los borradores de la demanda procesal sin la ayuda de un abogado, confiando plenamente en mis habilidades de redacción e interpretación del derecho natural. El cine tendría que responder ante un juez por los daños morales, la censura previa y el atropello a mi derecho de libre expresión artística. Álvaro y Mario tendrían que testificar bajo protesta de decir verdad y explicar por qué le temen tanto a la mitología helénica. Esta batalla apenas estaba comenzando y yo estaba dispuesta a llevarla hasta las últimas consecuencias legales. Comentarios de la actualización 2. Usuario Anónimo 1 dice, ¿Batalla de Salamina? Hacer tropezar a niños y familias en la fila de los combos de palomitas tirando cajas de cereal con patinetas viejas no es una protesta naval, es vandalismo infantil. Terminaste arrestada como una delincuente común por hacerle zancadilla a la gente que solo quería ver una película un sábado por la tarde. Respuesta de la OPE, la gente tropezó por su propia falta de atención al entorno y por vivir adormecida por el consumo masivo de golosinas. Mi intervención naval fue una obra de arte conceptual impecable que expuso la fragilidad del espacio comercial. Reducir una táctica bélica histórica, zancadillas, es la típica reacción de la ignorancia. Usuario Anónimo 2 dice, le arruinaste la tarde a decenas de personas, rompiste vitrinas, hiciste perder el tiempo a la policía y terminaste gastándote los ahorros de tu vida en multas, ¿todo porque te dio codo pagar una entrada de cine? Deberías sentir vergüenza de haber llegado a la comisaría por semejante estupidez. Respuesta de la OPE, me indigna tu juicio simplón y tu absoluta falta de perspectiva ética. No se trata de dinero, sino de la defensa irrenunciable de los valores de la cultura clásica frente a la censura corporativa. El público prefiere la comodidad del consumo pasivo antes que defender el arte inmersivo, y eso es el verdadero drama social. Actualización 3. Ha pasado 2 meses desde la última actualización en los que estuve preparando minuciosamente la estrategia legal definitiva para limpiar mi nombre y llevar esta injusticia hasta las últimas consecuencias. Presenté una demanda formal en la Corte Civil contra la empresa propietaria del cine por violación flagrante a los derechos culturales, discriminación estética e infracción al patrimonio helénico. Redacté un expediente de más de 80 páginas donde explicaba en detalle la jurisprudencia mitológica y el uso legítimo de las estructuras de cartón en recintos comerciales. Estaba absolutamente convencida de que cualquier tribunal con un mínimo de luces jurídicas fallaría a mi favor e impondría una sanción ejemplar al establecimiento. El día de la audiencia preliminar me preparé con una dedicación técnica impecable para que mi imagen reflejara la pureza de la causa. Confeccioné una túnica procesal utilizando el mismo cartón rígido de mis protestas anteriores, uniendo las piezas con cinta industrial para demostrar la coherencia estilística de mi lucha. Me presenté en el tribunal luciendo mi vestimenta rígida, llamando de inmediato la atención de los guardias de la corte y del público presente en la sala. Sabía que mi presencia imponía el respeto que la cultura helénica merece en las instituciones republicanas. Caminé hacia el estrado con paso firme mientras los 3 abogados defensores de la empresa del cine me observaban con una mezcla de burla y desconcierto. Cuando el juez abrió la sesión y me otorgó la palabra para exponer mis alegatos iniciales, decidí tomar el control total del espacio escénico. Saqué un megáfono de metal de mi bolso de mano, lo encendí frente al estrado y me puse a declamar fragmentos de poemas épicos a todo volumen. Mi objetivo era impedir que la defensa me interrumpiera con leguleyadas comerciales y sentar las bases morales del juicio. La voz amplificada por el megáfono retumbó por todo el salón de audiencias, haciendo temblar los ventanales mientras el juez me ordenaba a gritos que apagara el aparato.
Yo continué recitando los versos con una pasión incontenible, convencida de que la poesía clásica estaba por encima de los reglamentos procesales ordinarios. Los guardias de la sala hicieron un ademán de avanzar hacia mí, pero yo me mantuve firme en el centro del recinto elevando el tono de la declamación. Era un momento de verdad absoluta donde el arte se enfrentaba cara a cara con la burocracia judicial. Sin embargo, los abogados de la empresa del cine mantuvieron una calma fría y calculadora que presagiaba una jugada vil. Cuando el juez logró restablecer el orden amenazándome con la fuerza pública, la defensa pidió proyectar las pruebas documentales que traían preparadas. Conectaron una pantalla gigante en la sala y mostraron las grabaciones de seguridad del cine de todos los incidentes anteriores. Aparecía yo saliendo de la caja a gritarle a Mario, lanzándole paja en la cara a Álvaro y tirando patinetas contra las vitrinas de las palomitas. Además de los vídeos de seguridad, los abogados presentaron como evidencia mis propios comunicados y los vídeos de las manifestaciones que yo misma había subido a la red. Utilizaron mi obsesión con las estructuras de cartón y mis declaraciones teóricas para construir una narrativa completamente distorsionada de la realidad. Argumentaron con frialdad que mis acciones no constituían una protesta artística, sino un patrón de acoso sistemático, vandalismo recurrente y peligro público. Mi propia estrategia de documentación me estalló directamente en las manos frente a la mirada atónita del tribunal. El juez observaba las pantallas con una expresión de profundo desagrado mientras los abogados del cine detallaban el costo económico y operativo de mis intervenciones. Intenté tomar el megáfono nuevamente para explicar la diferencia entre el vandalismo y la performance inmersiva, pero el juez me cortó el habla de golpe. Me declaró de inmediato en desacato por el uso del megáfono y por el respeto mostrado hacia la solemnidad de la corte. La frialdad del magistrado fue un balde de agua helada que desarmó mi discurso en cuestión de segundos. El juez dictó la sentencia de forma oral y tajante en ese mismo momento, rechazando la demanda en todas sus partes por carecer de sustento legal. Ordenó mi arresto inmediato dentro de la misma sala de audiencias por alterar el orden judicial y desacatar sus órdenes explícitas. Además, dispuso que fuera sometida de manera obligatoria a evaluaciones psiquiátricas y de conducta con los peritos del Poder Judicial para determinar mi estado mental. Como remate devastador, me impuso el pago de una indemnización millonaria a favor del cine para cubrir los costos legales y los daños causados. 2 oficiales de la policía judicial me sujetaron fuertemente de los brazos y me quitaron la túnica de cartón en frente de todos los presentes. Me sacaron del tribunal esposada mientras los abogados de la empresa recogían sus portafolios con sonrisas de victoria en los labios. Perdí el caso por completo y quedé sumida en una catástrofe financiera y legal sin precedentes en mi vida. Mi intento de buscar justicia en las instituciones se convirtió en una trampa que destruyó por completo mi posición procesal. Me trasladaron a un centro de detención temporal mientras gestionaban las citas para las evaluaciones psiquiátricas obligatorias impuestas por la Corte. Pasé semanas encerrada entre entrevistas con psicólogos forenses que anotaban cada una de mis palabras con mirada analítica y distante. Por más que intentaba explicarles la jurisprudencia mitológica y el valor de Homero, ellos solo escribían diagnósticos de conducta obsesiva en sus expedientes. Me trataban como a una persona fuera de control que necesitaba intervención clínica urgente. La indemnización millonaria ordenada por el juez pesaba sobre mi cabeza como una condena de ejecución financiera que no podía eludir. Sin un abogado que me respaldara y con la orden de evaluación médica en marcha, me di cuenta de que el sistema me había acorralado por completo. Todas mis defensas teóricas se estrellaron contra la realidad fría de una sentencia judicial ejecutoriada. Mario, Álvaro y la gerencia del cine habían logrado utilizar la ley en mi contra de la forma más aplastante posible. Quedé en libertad condicional sujeta al cumplimiento estricto de los pagos y las terapias de conducta dispuestas por la autoridad judicial. La derrota en el tribunal fue un golpe seco del que me resultaba imposible recuperarme con la misma altanería de antes. Mis argumentos ya no le importaban a nadie y las facturas por los daños no dejaban de llegar al buzón de mi casa. Estaba al borde del colapso absoluto, pagando el precio más alto por no haber querido dar un paso atrás en la taquilla. Comentarios de la actualización 3. Usuario anónimo 1 dice, ¿de verdad sacaste un megáfono y te pusiste a gritar poesía vestida con una caja de cartón enfrente de un juez? Esto tiene que ser un experimento social o una broma de internet porque nadie puede ser tan desconectado de la realidad. Terminaste con orden de evaluación psiquiátrica por creerte la reencarnación de Homero en un juzgado. Respuesta de la OP. El juez demostró exactamente la misma ignorancia institucional y la falta de sensibilidad cultural que los empleados de la taquilla del cine. Usar un megáfono para declamar arte en un tribunal no es una locura, es un acto de soberanía poética que los burócratas jamás podrán comprender. La justicia demostró estar vendida al poder comercial. Usuario anónimo 2 dice, deberías aprovechar las evaluaciones psiquiátricas obligatorias para trabajar seriamente en tu cabeza. Pasar de querer colarte al cine sin pagar a terminar embargada, arrestada en la corte y calificada como acosadora sistemática por un juez es una señal clara de que necesitas ayuda profesional urgente. Respuesta de la OP.
Esas supuestas evaluaciones no son más que un mecanismo represivo del sistema para intentar silenciar las voces disidentes que cuestionan la norma. No necesito que ningún psicólogo del gobierno me evalúe por tener convicciones firmes y defender el arte inmersivo. Tu recomendación me parece profundamente despectiva y servil al sistema. Hey chismesaurios, este video está cerca de terminar, pero si se quedaron con ganas de más, la versión de la chismesauria de esta historia estará publicada 1 hora después de subir este video. Les dejaré el link en la descripción. Nos vemos por ahí. Actualización 4. Ha pasado 8 meses desde la última actualización en los que mi vida se desmoronó por completo y no me quedó más remedio que tragarme el orgullo. Para poder juntar el dinero de la indemnización millonaria y evitar terminar en una celda de prisión efectiva, tuve que vender prácticamente todo lo que poseía. Vendí mi computadora de escritorio, mi teléfono celular, la televisión y varios muebles de mi departamento a precios de remate. Quedé viviendo en un espacio prácticamente vacío, durmiendo en un colchón en el suelo y con la cuenta bancaria totalmente en cero. La realidad me aplastó sin piedad alguna mientras intentaba saldar cada centavo de la deuda impuesta por el tribunal. Como parte indispensable de la sentencia condicional por mi comportamiento violento y el desacato en la corte, me asignaron 300 horas de trabajo comunitario obligatorio. La ironía de la sanción fue absolutamente cruel y humillante. El Departamento de Correccionales me asignó cumplir las horas de servicio limpiando exactamente el mismo complejo de cine donde empezó todo. Tuve que ponerme un chaleco fluorescente de trabajo y presentarme todas las mañanas a las 6 a limpiar los destrozos y la mugre de los espectadores. Cada jornada era una tortura psicológica donde tenía que agachar la cabeza y tragarme las lágrimas en silencio. Para rematar el castigo, mi supervisión directa quedó a cargo de Álvaro y Mario, las mismas 2 personas a las que colqué en el centro de mi cruzada personal. Durante meses tuve que aguantar la mirada victoriosa de Mario mientras yo trapeaba el piso de la taquilla donde un día me creí superior a él. Tuve que barrer las palomitas derramadas y limpiar los vidrios de la entrada principal bajo las órdenes estrictas de Álvaro, quien me indicaba los lugares que quedaban sucios con un tono de voz firme y distante. Ninguno de los 2 me agredió ni se burló verbalmente, simplemente me trataban con la frialdad estricta con la que se trata a un peón castigado por la ley. Hace 2 semanas, mientras cumplía mi turno matutino limpiando la oficina de la gerencia del cine, noté que alguien había dejado una computadora encendida con la sesión abierta y la carpeta de evidencias a la vista. Entre las carpetas del sistema me topé con los archivos de vídeo originales de las cámaras de seguridad, los mismos clips que la empresa presentó como evidencia principal durante el juicio civil. Movida por una curiosidad dolorosa y morbosa, le di doble clic a los archivos y me puse los audífonos para ver las grabaciones desde la perspectiva de las cámaras del techo. Lo que vi en esas pantallas me provocó una oleada de vergüenza tan violenta y sofocante que sentí ganas de desaparecer de la tierra en ese mismo instante. Por primera vez en 8 meses vi las escenas sin la niebla de mis propias excusas, sin el filtro de la jurisprudencia mitológica y sin el delirio de grandeza que me había cegado por completo. En la pantalla no había ninguna heroína de la cultura ni ninguna defensora de la literatura homérica librando una batalla épica. Lo que había en ese vídeo era una muchacha ridícula, fuera de control y profundamente desequilibrada, metida en una caja de cartón mugrosa con ruedas de patineta mientras la gente alrededor la miraba con lástima y asco. Me vi a mí misma saliendo de la escotilla desencajada, gritándole incoherencias a un joven de taquilla que simplemente estaba haciendo su trabajo con una paciencia infinita. El segundo vídeo fue todavía más devastador para mi dignidad destruida. Me vi corriendo por la rampa del centro comercial jalando a un pobre perro asustado con un casco de plástico dorado en la cabeza y tirándole puñados de paja sucia en la cara a un guardia de seguridad que solo intentaba mantener el orden. Vi cómo lanzaba barcos de cartón pegados a patinetas contra la gente, haciendo tropezar a niños y personas mayores en la fila de la dulcería mientras gritaba órdenes navales al aire como una demente. Se me cayó la cara de vergüenza al observar la patética escena de mí misma declamando poesía con un megáfono en la sala del tribunal vestida con cajas de embalaje pegadas con cinta industrial. Me cubrí el rostro con las manos en la penumbra de la oficina y me puse a llorar con un arrepentimiento cobarde que me quemaba el pecho. Sentí un asco profundo hacia la persona que había sido durante todo este tiempo y hacia la forma en que manipulé la realidad para no aceptar que cometí un error infantil desde el primer segundo. Nadie me estaba persiguiendo, nadie me estaba censurando y Mario nunca fue un analfabeto funcional, simplemente era un empleado cumpliendo una norma básica de una empresa privada. Arruiné mi vida financiera, perdí a mi mejor amiga, destruí mi reputación y quedé endeudada por años simplemente porque no tuve la madurez de aceptar un no en una taquilla de cine. Salí de la oficina gerencial con la cabeza agachada y los ojos rojos por el llanto, agarrando la escoba para seguir limpiando el piso del vestíbulo. Pasé al lado de Álvaro y no fui capaz de sostenerle la mirada por más de un segundo, me sentía tan microscópica y ridícula que habría preferido que me tragara la tierra antes de que me viera a la cara. Le pedí disculpas en voz muy baja por lo de la paja, pero él solo me miró en silencio,
Asintió levemente con la cabeza y me indicó que continuara barriendo el área de las salas. El peso de mi propio ridículo era una carga 1000 veces más pesada que cualquier multa impuesta por la policía. Actualmente me quedan más de 100 horas de trabajo comunitario por cumplir en este cine y no tengo idea de cómo voy a hacer para recuperar mi vida cuando termine la condena. Mis amigos de la universidad dejaron de hablarme tras ver los vídeos de los juicios y mi familia apenas me dirige la palabra por la vergüenza social que les hice pasar en la ciudad. Ya no hay discursos sobre Homero, ni jurisprudencia mitológica, ni puestas en escena inmersivas que puedan esconder el desastre absoluto en el que convertí mi existencia. La fachada de artista incomprendida se derrumbó por completo y solo quedó la versión más patética de mí misma juntando basura del suelo. Ayer por la tarde, mientras limpiaba los cristales de la entrada, vi a un grupo de jóvenes riéndose y comprando sus boletos normalmente en la taquilla con Mario. Me quedé mirándolos desde lejos con una sensación de vacío y humillación que no se me va a quitar nunca de la cabeza. Todo lo que perdí, la casa vacía, las deudas que tardaré años en pagar y la condena judicial nacieron de mi incapacidad para comportarme como una persona adulta. Si pudiera regresar el tiempo a esa tarde, habría dado la vuelta en silencio y me habría regresado a mi casa a ver la televisión. Hoy solo me queda cumplir mis horas de limpieza, agachar la cabeza cuando Mario o Álvaro me dan una indicación y rezar para que nadie me reconozca cuando camino por la calle con el chaleco de trabajo. El cartón se rompió, los barcos se cayeron a pedazos y lo único que quedó de mi gran gesta fue una escoba, un recogedor y una deuda que me recordará todos los días el costo de mi propia necedad. Ya no me queda ni un solo argumento para defenderme, solo la vergüenza amarga de haber destruido mi futuro por una entrada de cine que ni siquiera llegué a ver.